el fundamento de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. La obra de nuestro Señor Jesucristo es realizada a través de su iglesia. Todo el trabajo que Él ha dejado en este mundo debe de llevarse a cabo a través de la iglesia. Él no llamó a individuos a hacer la obra cada quien por su lado. Podemos ver en Mateo 16:18 que el fundamento de la iglesia del Señor es Cristo mismo, el hecho de que Él sea el Hijo de Dios. Y la iglesia, a partir del momento de la muerte del Señor, donde arranca el periodo de la iglesia, nosotros podemos ver que todas las cosas se han dispuesto bajo el orden correcto de Cristo como cabeza de la iglesia como su cuerpo, y cada creyente sujetándonos a este organismo. Las ordenanzas, las autoridades, la gran comisión fueron dadas a la iglesia. El creyente solitario no podría alcanzar el propósito que Dios ha puesto para su vida, a menos que pertenezca a una iglesia. Somos diferentes, pero somos todos un cuerpo en Cristo. Sin embargo, muchas iglesias locales han perdido su identidad con Cristo, han extraviado sus pasos y han enterrado su propósito. Algunas iglesias siguen las riquezas y muchas otras buscan la fama y el reconocimiento. Algunas solo buscan tener números y muchas otras ya no existen, precisamente por falta de fundamentos. La iglesia que Cristo edificó y que se sostiene por Él debe tener fundamentos sólidos, no una iglesia tambaleante. El Salmo 11, versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hoy quiero hablar de 3 áreas fundamentales para nuestra iglesia, para que sea una iglesia poderosa espiritualmente, una iglesia creciente y sobre todo una iglesia aprobada por Dios. ¿Qué caracterizaba a aquella primera iglesia que nuestro Señor estableció? Aquellos primeros creyentes, aquellas primeras almas que fueron salvas. ¿Qué caracterizaba a esa iglesia y por qué impactó tanto a este mundo? Veámoslo con la Biblia. La palabra de nuestro Señor nos dice en el versículo 42 de Hechos 2, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que tenemos que ver es que era una iglesia celosa, eran celosos. Perseverar nos habla de que no les bastaba solo con conocer algo, un poquito, no, sino que todo su esfuerzo y toda su dedicación eran puestas en mantener esas verdades. No se dejaban asombrar por llamativas doctrinas, por nuevas ideologías, por grandes milagros, por grandes obras que se hacían. No, la iglesia se aferraba a la verdad de la Escritura. La familia de Dios crecía y era fortalecida no por contar con grandes ministerios o por tener mucho dinero. La riqueza de una iglesia no proviene de oro o de plata, no proviene de las cuentas del banco. La riqueza de una iglesia proviene de cuánto conocemos y sobre todo cuánto obedecemos a la palabra de Dios. Mujeres y hombres murieron defendiendo esta verdad. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que una sola letra de la Escritura fuera cambiada. En Gálatas 5, Pablo afirma lo siguiente. Él dice: mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No se trata de nuevas verdades, se trata de la verdad antigua que siempre ha sido guardada. La predicación del evangelio sana, correcta, con doctrinas correctas, apegándonos a la Escritura, no a cosas interesantes, no por la gran elocuencia de los predicadores, sino por estar aferrados a la sana Escritura. Una iglesia sin celo espiritual aceptará cualquier verdad. En vez de pastores alimentando al rebaño, vemos hoy payasos contando chistes para entretener a los niños, niños espirituales, porque aquellas personas que van al culto a escuchar historias atractivas, muchos chistes, que dicen: es que la predicación no estuvo divertida hoy, estuvo muy aburrida.
pura Biblia, pero no nos contó nada. Son esos niños espirituales que tienen que ser tratados con dulces, con golosinas, para saciar simplemente su interés, pero no su estómago, no su hambre espiritual. Si la iglesia es celosa de la sana doctrina, luchará y contenderá por la verdad. Judas 1:3 dice que él nos exhortaba a que contendiéramos ardientemente, no fríamente, no tibiamente, no, ardientemente, por la verdad, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa palabra fe significa doctrina, significa la verdad que Dios nos ha dado. Y hay que contender por ella. A veces, aún dentro de nuestra misma congregación, encontraremos diferencias y tendremos en ocasiones que levantar la voz para que el celo de la palabra de Dios sea guardado. Pero si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hemos de hacer? La siguiente característica la podemos apreciar nuevamente en el capítulo 2, versículo 42. Dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Y esto es algo muy importante. Una característica muy clara en aquella primera iglesia era el amor. Y el amor verdadero, el amor sacrificado, el amor sincero de parte de los hermanos hacia los hermanos. Eran unidos, eran muy unidos. Las personas vendían todo cuanto tenían para darlo a aquellos que padecían necesidad. Recordamos a Bernabé y recordamos a todas esas personas que daban todo porque ellos eran unidos. No solo les motivaba el hecho de que Cristo pronto regresaría y de que los bienes de este mundo no importaban porque había algo más importante en la vida venidera, sino que lo hacían por amor a los hermanos, por amor a su prójimo. Eran hombres y mujeres de todas las naciones que convergían en Jerusalén. Eran personas que tenían diferentes contextos sociales, económicos, diferentes contextos ideológicos. El judío convivía con el griego, que había creído en muchos dioses, el judío que había creído en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que tenían costumbres completamente diferentes y no obstante se podían unir. Y dice que tenían comunión. Y esa palabra comunión no solamente es me caes bien. Comunión implicaba comer juntos, convivir juntos, trabajar juntos en armonía. Había comunión. Y la comunión era a través de Cristo. A pesar de ser tan diferentes, dice la Escritura que comían en las casas con alegría y sencillez de corazón. Y ahí está la clave. Para que haya unión, un corazón alegre, un corazón humilde, sencillo de corazón, dice la palabra, es necesario. El Señor nos dijo claramente, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nadie se estimaba ser más que los otros. Se servían por amor, se cuidaban por amor, oraban unos a otros por amor, y esa es la prueba más grande de amor. Si usted ora por alguien, sin duda le ama. Y si usted dice amar a alguien, pero nunca ha orado por él, déjeme decirle que tal vez falta perfeccionar un poco más ese amor. Sin amor, una iglesia se fractura, se rompe. El amor, dice la palabra de Dios, es el vínculo perfecto. Es decir, es el medio de unión perfecta. Imagina un cuerpo donde cada parte hiciera lo que bien le pareciera. Que mi mano se va para la derecha, pero mi pie se va para la izquierda, pero mi cabeza se quede en su lugar. ¿A dónde podríamos llegar? A ningún lado. De la misma manera, una iglesia que no está unida no avanza. Pero en ocasiones vemos pleitos dentro de la iglesia por cosas que son tan vanas. Porque la hermana no me saludó, porque el hermano deja su carro donde es mi lugar de estacionamiento, porque los jóvenes traen un peinado raro, porque esta hermana, no sé, tiene algo, pero no me agrada. Y es que, no sé, a veces me queda viendo raro. Este hermano no tiene buen sentido del humor. Y hay tantas diferencias
porque es verdad, somos muy diferentes. Pero en ningún momento tenemos que ser iguales para caernos bien. Mi mano no es igual a mi pie. No sirven para lo mismo, no se ven iguales, no los visto iguales. Mi ojo no es como mi oreja, son completamente diferentes. Pero sin uno o sin otro, yo no podría estar bien. Basta ya el tiempo de vernos como competencia. No se trata de que él es mejor o yo soy mejor, o yo lo podría hacer mejor que él. Basta ya el tiempo de criticarnos. Si hemos de criticar, criticamos el pecado que abunda. Ese sí, debe de ser señalado y también juzgado, y debe de ser también expuesto para que pueda ser sanado. No para criticar, no para destruir. Debe de ser hecho con amor. Pero basta ya de criticarnos porque la hermana tiene un sentido del humor, porque la hermana es muy seria, porque a la hermana no le gusta esto, porque aquella hermana hace cosas que a nosotros no nos parecen, pero que no están ofendiendo a Dios. Basta ya de ese tipo de cosas. Basta ya el tiempo de guardar rencores. Hay hermanos que llevan años dentro de la misma congregación, pero no se hablan. Hay hermanos que llevan meses sin saludarse y evitándose porque hubo un detallito por ahí y no, prefiero no saludar. Prefiero no hacerlo. Somos hermanos. Y como un padre, imagínese cómo se siente usted si usted tiene hijos, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se siente usted más bien cuando sus hijos se pelean, que no se tratan bien? En muchas ocasiones los obligamos y decimos, acérquense, pídele perdón, abraza a tu hermano. Son hermanos, deben de quererse, los hermanos se quieren, se aman. Y ahí de mala gana, pero lo hacen. Falta ese amor. Y créanme que cuando nosotros no lo hacemos, provocamos en Dios el mismo sentir que cuando vemos a nuestros propios hijos pelearse. Y Él, tarde o temprano, arreglará las cosas, porque una iglesia que no está unida, una iglesia que no tiene amor, es una iglesia que ha perdido ese fundamento muy importante. Y si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hemos de hacer? Después de esto podemos ver el siguiente punto. Era una iglesia devota, era una iglesia con devoción. Dice el versículo 42 de Hechos 2, perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan no era algo que estuviéramos hablando de comer por las casas, porque como veíamos eso lo hacían antes en la comunión unos con otros. El partimiento del pan realmente se está refiriendo directamente a la práctica de la cena del Señor. El mandato que el Señor dio en su última cena antes de partir, haced esto en memoria de mí. Y Pablo lo recordaba, y en el libro de 1 Corintios 11, en la carta a los Corintios, Pablo dice, esto es para memoria. Y cada vez que lo hacemos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Las oraciones eran habituales y medulares, es decir, importantísimas, claves en la primera iglesia. Esto nos habla de que aquellos creyentes eran obedientes a lo que Cristo les había ordenado. El Señor les dijo, haced esto en memoria de mí. Y si lo dijo el Señor, la iglesia lo hacía. Vivían vidas de devoción, vidas devotas, entregadas a Cristo y a su servicio, anhelando su venida y trabajando para que otros también le conocieran. Oraban, y no oraban como nosotros. Ellos dedicaban su vida a la oración. Y no me refiero a la oración solamente propia, a la oración personal por mis problemas. Ellos oraban por la iglesia. Cuando el creyente ora por su iglesia, cuando el creyente ora por sus pastores y ora por la obra, indirectamente está beneficiándose a sí mismo. Porque si yo oro por mi pastor, porque él se prepare bien, porque él tenga salud, porque él sea un pastor devoto, Dios va a obrar seguramente en él, y él va a predicar de una manera más eficiente y de una manera más sustanciosa, y me alimentará mejor. Si yo critico a mi pastor, nada cambia.
Créame, nada cambia. Si yo oro por los hermanos que sirven, Dios a través del Espíritu Santo va a obrar en ellos. Su servicio será mejor, su servicio será más eficiente, su corazón será más entregado al Señor y la obra crecerá. Si yo critico a los músicos, si yo critico a los maestros, si yo critico a los que sirven, no cambia nada. En la iglesia que no ora, es una iglesia que se ve como muerta. Hermanos, si la iglesia hiciera su labor, no habrían problemas económicos, de desánimo, de divisiones, de pleitos, no habría nada de eso. Si, como dice la palabra del Señor en Mateo 6, buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas aquellas necesidades, aún las espirituales, serían añadidas, serían puestas. Y no tendríamos que batallar. Pero si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hemos de hacer? No hay nada más que abundar en este tema. Si la iglesia quiere crecer, necesita regresar a las bases, a los fundamentos. Si la iglesia se quiere sostener, necesita aferrarse a estos fundamentos. Si la iglesia quiere glorificar a Dios, necesita esta base. No hay fórmulas mágicas. No hay que modernizar nada. Dios ha hecho todo bien desde el principio. ¿Usted le cambiaría algo al sol? ¿Usted le cambiaría algo al cielo? ¿A la luna? ¿A las estrellas? Yo creo que no. Si usted modificara tan solo un poco la trayectoria del sol, tal vez no viviríamos de la misma manera que vivimos. Nuestra luna da un giro perfecto y por eso siempre vemos la misma cara de la luna. Y es algo que Dios ha permitido y es perfecto. ¿Le cambiaría usted algo? Yo creo que no. Es algo que Él estableció desde el principio. Y lo hizo bien. El Señor no va arreglando cosas, haciéndole detallitos porque necesita aquí, necesita allá. No. Dios estableció todo bien desde el principio. Y su iglesia es una muestra también de ello. Él estableció los fundamentos. No hay que cambiar o adornar. Hay que regresar a ellos. Dice el versículo 46 de Hechos 2. Y perseverando, nos recuerda nuevamente que perseverando unánimes, unidos, cada día, esta es una regla del cristiano, hay que vivir cada día. Dice, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, porque hay que ser cristianos no solamente dentro del templo, sino también en cada lugar donde estemos, en nuestras propias casas. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, que ese es nuestro principal motivo, y teniendo favor con todo el pueblo. Buen testimonio la iglesia debe tener. Y el Señor dice, cuando tú haces todo lo que te corresponde, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando la iglesia hace su parte, Dios hace lo demás. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Hagamos la voluntad de Dios, glorifiquémosle, y que el Señor sea bendito en la iglesia por todas las generaciones.